Hola, hoy voy a dar inicio a la lectura del libro llamado ¿Qué es la sociedad? De Marta Haneke. Prefacio. Desde 1971, cuando aparece nuestro primer trabajo, especialmente dirigido a los trabajadores, han transcurrido ya 16 años. Ese intento se plasmó en dos series de cuadernos de educación popular. La primera titulada ¿Qué es el socialismo? Estaba compuesta por 7 cuadernos y abordaba temas sociales y económicos. La segunda, para luchar por el socialismo, estaba constituida por 5 cuadernos. Introducción. Las revoluciones sociales no las hacen los individuos, las personalidades. Por muy brillantes o eóricas que ellas sean, las revoluciones sociales las hacen las masas populares. Sin la participación de las grandes masas no hay revolución. Es por ello que una de las tareas más urgentes del momento es que los trabajadores se eduquen, que eleven su nivel de conciencia, que se capaciten para responder de la mejor forma posible a sus tareas revolucionarias. La producción, el trabajo del hombre y las riquezas naturales. Cada país posee en mayor o menor número determinadas riquezas naturales. Entre las principales riquezas naturales se encuentran los yacimientos minerales, las tierras fértiles para la agricultura o la ganadería, los mares con sus peces, los grandes ríos que proporcionan energía eléctrica y barata y muchas otras. ¿Cuáles son las principales riquezas naturales de tu país? ¿Qué pasaría con ellas si los hombres no estuvieran dispuestos a trabajar para extraerlas de la naturaleza? Sin los trabajadores de las minas, esa gran riqueza minera quedaría para siempre hundida en la tierra. Sin trabajo de muchos hombres, las aguas de la cordillera se perderían en el mar sin ser aprovechadas para iluminar las ciudades y hacer andar las fábricas. Sin el trabajo de los pescadores, el mar no entregaría sus peces. Sin el trabajo de los campesinos, la tierra no entregaría sus frutos. Es por tanto el trabajo del hombre el que permite arrancar a la naturaleza sus riquezas. Las riquezas naturales de nada sirven sin el trabajo del hombre. Pero, ¿a manos de quién van a parar las riquezas? ¿Van a parar a manos de los trabajadores? Solo en países socialistas las riquezas del país benefician a los trabajadores. En los países capitalistas, en cambio, van para las manos de unos pocos privilegiados. En los países capitalistas subdesarrollados, una parte muy importante de las riquezas va a parar a manos extranjeras, a los poderosos de los países capitalistas más desarrollados. Otra parte permanece en el país y se reparte entre los capitales locales, siendo los trabajadores los más perjudicados. Entre 1965 y 1970, las compañías del cobre ganan 650 millones de dólares, es decir, un promedio de 110 millones al año. Con esta cantidad se hubiera podido construir 40.000 casas para el pueblo o alimentar a 300.000 familias en un año. Entre 1930 y 1969 salieron de Chile 3.700 millones de dólares, que fueron a parar a los bolsillos de los capitalistas que viven en Estados Unidos. Esto equivale al 40% de todas las riquezas de Chile. Para dar una idea de lo que esto significa, podríamos decir que cada 10 casas, 4 serían de ellos. De cada 10 fábricas, 4 serían de los capitalistas norteamericanos. Y solo en los últimos 5 años, entre 1980 y 1985, esta cantidad casi se triplicó al llegar a la cifra de 9.792 millones de dólares. Y además de esta parte tan grande de riqueza que ha salido del país, otra parte de ella ha ido a parar a manos de un grupo muy reducido de chilenos, sin que los trabajadores obtengan beneficio alguno de ella. Hasta comparar cuánto gana anualmente un obrero
por concepto de salario y lo que obtiene un gran capitalista con sus negocios para darse cuenta de que el trabajador le toca el pedazo más pequeño de pastel que él mismo produce. El gran capitalista ganaba en 1985 por lo menos 50 veces más que un trabajador y muchas veces este capitalista ni siquiera trabajaba. Esta situación de desigualdad social, esta situación de desigualdad social que ya existía en la década del 70, se acentuó enormemente durante la dictadura de Pinochet. Un pequeño grupo que se ha enriquecido mucho mientras la mayor parte del pueblo está sumida en hambre y miseria. Un sector importante de los más pobres está desempleado o en actividades que solo ocultan el desempleo, como vendedores ambulantes, pequeños artesanos que fabrican pequeños artículos para la venta, etc. En Brasil, las desigualdades sociales se encuentran aún más acentuadas. En 1980, cuando Brasil tenía 120 millones de habitantes, 12 millones, es decir, 10 de cada 100 personas, quedaban con la mitad de la riqueza del país, y esto se ha ido agravando en los últimos años. De cada 100 brasileños que viven en campo, 82 no disponen de agua de cañería, 59 no tienen instalaciones sanitarias y 78 no tienen luz eléctrica. Como consecuencia de este desigual reparto de la riqueza, los trabajadores de América Latina tienen que viajar colgados de los autobuses mientras los patrones tienen 2 o 3 autos. A veces muchos de ellos ni siquiera tienen dinero suficiente para pagar el transporte y deben realizar grandes caminatas para llegar a un centro de trabajo. Muchos trabajadores no tienen un sitio donde vivir en forma digna. Sus patrones tienen 2 o 3 casas en distintos lugares del país. Gran parte de los trabajadores solo disponen de un traje bueno que ponerse, si lo tienen. Los trajes de sus pantalones llevan roperos completos. Los hijos de los trabajadores se alimentan mal y muchas veces perjudican su salud y su inteligencia con ello. Los hijos de los patronos dejan platos llenos de comida que van al basurero porque no pueden comer todo lo que se sirve en la mesa. ¿Por qué un grupo de capitalistas puede acumular tanta riqueza mientras la mayoría del pueblo vive en la pobreza teniendo apenas lo justo para vivir? ¿Por qué son ellos y no los trabajadores los que han acumulado tanta riqueza cuando son estos los últimos que han extraído las riquezas de la naturaleza y con su trabajo han producido nuevas riquezas? Los ricos suelen atribuir la pobreza a la falta de capacidad intelectual, a las enfermedades físicas, a la embriaguez, a la falta de cultura, a la indolencia, a la falta de espíritu creador del pueblo y hacen creer que las masas no politizadas, que las grandes riquezas de que se dispone un pequeño grupo de ciudadanos se debe a sus méritos personales. Muy diferente es la respuesta marxista, pero a ella solo se puede llegar si hacemos un largo rodeo y analizamos primero cuáles son los elementos que hacen posible la transformación de las riquezas que se encuentran en la naturaleza en productos útiles a los hombres. 2. El progreso del trabajo, fuerza de trabajo y medios de reproducción. Para estudiar todos los elementos que entran en el proceso del trabajo, pongamos el ejemplo de un zapatero. Cuando el zapatero se dispone a reparar un par de zapatos, ¿qué necesita para trabajar? Para poder iniciar su trabajo de zapatero, necesita cuero, tijera, aguja, máquina de coser, hilo, tintura y pegamento. Además necesita un espacio físico donde instalarse y debe iluminarlo para poder trabajar. Pero desempeñan el mismo papel estos elementos. No todos estos elementos desempeñan el mismo papel. Algunos deben sufrir un proceso de transformación como el caso del cuero. Otros sirven de instrumentos para lograr esta transformación. La tijera, la aguja, la máquina de coser. Por último están los elementos que se crean en el ambiente adecuado para trabajar. El local, la iluminación, etc. Ya llamaremos materia prima a los objetos que son transformados en el proceso de trabajo para llegar a
constituir el producto final. En nuestro ejemplo, materia prima son el cuero, el hilo, las tinturas, el pegamento, etc. Todos estos elementos pasan a constituir componentes del zapato. Forman de una u otra forma parte de él. Si falla una de estas materias primas, el zapatero no podía reparar un par de zapatos ni producirlo a la medida así lo han requerido el cliente. Llamaremos medios de trabajo a todas aquellas cosas que directa o indirectamente nos permiten transformar la materia prima en producto final. Los medios de trabajo que nos permiten transformar indirectamente la materia prima son las herramientas de trabajo y las máquinas. En nuestro ejemplo, las tijeras, la aguja y la máquina de coser. Los medios de trabajo que actúan en forma indirecta, pero no menos necesaria, son los locales, los medios de iluminación y calefacción, etc. En los casos de desarrollo industrial más avanzado, también considerados bajo este rubro. El terreno donde se instalan las industrias, los talleres, las rutas, los canales y las obras de regadío, etc. Sin materia prima y sin medios de trabajo no puede producirse nada. Ellos son las condiciones materiales para realizar cualquier tipo de trabajo. Llamaremos medios de producción a todos los objetos materiales que intervienen en el proceso del trabajo. Los medios de producción no deben ser confundidos con los medios de consumo, que son todos aquellos bienes los que se consumen de forma individual. Por ejemplo, alimentos, vestidos, habitación, artículos del hogar, artículos escolares y recreativos. La propaganda de las clases adineradas contra el régimen socialista pretende hacer crecer a los sectores más atrasados del pueblo, que si los menonitas llegan al poder, sus pertenencias personales pasarán a manos del Estado. Esto es absolutamente falso. Lo que el máximo plantea no es la subversión de la propiedad privada de los medios de consumo. Por el contrario, lo que busca el socialismo es establecer un régimen social en el que aumente la capacidad de producción de estos bienes para que toda la población tenga más bienes y viva una vida más cómoda, más fácil, que le deje más tiempo libre para actividades artísticas, culturales y la expansión recreativa. Lo que el marxismo plantea es la suspensión de la propiedad privada de los medios de producción, cosa muy diferente. Más adelante veremos en qué se fundamenta este planeamiento. Detengámonos ahora a analizar el último elemento que interviene en el progreso del trabajo, la actividad humana realizada por el trabajador, que utilizando los medios de trabajo transforma la materia prima, el cuero en nuestro ejemplo, en un producto final, el zapato de nuestro ejemplo. ¿Qué le ocurre al zapatero después de estar trabajando todo el día? ¿Se siente igual cuando comienza su jornada de trabajo que al final de esta? Nuestro zapatero al trabajar gasta energía física y mental. A esta energía empleada durante el proceso de trabajo llamaremosle la fuerza de trabajo. La fatiga después de una jornada de trabajo no es sino la manera de que se manifiesta físicamente este gesto de energía que ocurre durante el proceso del trabajo. La buena alimentación y el descanso permiten recuperarla. ¿Es lo mismo hablar de trabajo que de fuerza de trabajo? Cuando el patrón le dice a un operario que le está pagando por su trabajo, ¿lo está haciendo así o lo que está pagando es otra cosa? No le paga por el trabajo realizado. Todos ustedes saben que los obreros de la misma rama industrial reciben un salario mucho mayor en los países capitalistas más desarrollados que en los países de menor desarrollo. Por ahora solo diremos esto. En otro librito profundizaremos en forma detallada en la respuesta a esta pregunta y al hacerlo nos daremos cuenta de cuál es el mecanismo más profundo de la explotación capitalista. 3. Las relaciones que establecen los hombres con los instrumentos de trabajo. Hasta aquí todo lo que hemos visto nos permite llegar a la conclusión de que los elementos fundamentales de todo progreso del trabajo
son la fuerza del trabajo del hombre y los medios de producción. Para facilitar la comprensión del progreso del trabajo, hemos usado uno de los ejemplos más simples, el del zapatero o pequeño productor independiente. Pero puede decirse hoy que la mayor parte de los productos que se encuentran en el mercado han sido hechos por pequeños artesanos. ¿De dónde sale la mayor parte de los productos que se venden en su país? En la actualidad, en los países de América Latina, la mayor parte de los productos no alimenticios provienen de las grandes industrias capitalistas y muchos alimentos, en algunos de ellos, todavía provienen del campesino pequeño productor independiente. Ahora, tanto en el trabajo más altamente industrializado como en el más artesanal, se encuentran presentes los elementos del progreso trabajado hasta aquí analizados. Existe, sin embargo, una diferencia entre el trabajo aislado del zapatero y el trabajo colectivo, que realizan numerosos trabajadores en una industria moderna de calzado. ¿En qué se diferencia el trabajo de un artesano del trabajo de los obreros de la gran industria capitalista? El trabajador aislado realiza él mismo todo el trabajo y tiene el total dominio o control. Sobre este, el zapatero, la cruzterra, el pequeño productor campesino no depende de nadie más para hacer su trabajo. Ellos deciden cuándo, dónde y cómo trabajar. Esto no ocurre así en la gran industria moderna, donde existe una avanzada especialización del trabajo, donde los obreros se dividen en grupos que realizan distintos trabajos parciales que al sumarse unos a otros dan el producto final. Así, el automóvil, por ejemplo, es un fruto de trabajo combinado de muchos trabajadores. Esta especialización de trabajo hace necesaria la presencia de un grupo de trabajadores que tiene por función o tarea principal coordinar los distintos trabajos especializados de la misma manera que el director se orquesta coordina la actuación de los distintos músicos. Ese trabajo de coordinación y control va desde la selección de la industria hasta los más altos niveles. El nivel más alto lo ocupa el administrador o gerente de la empresa. Los otros niveles están ocupados por una serie de jefes de selección, capataces, supervisores, etc. Lo mismo que los ejércitos militares, el ejército obrero, puesto bajo mando de la capital, reclama toda la serie de jefes administrativos, directores, gerentes, manager y dirigentes que organizan la producción, inspectores, capataces, contramaestres que durante el proceso de trabajo llevan el mando en nombre del capital. Usaremos el término de trabajadores no directos para referirnos a estos trabajadores que están colocados en una industria entre los obreros y el patrón. En todo proceso del trabajo donde existe periodización del trabajo debemos distinguir, por tanto, dos tipos de trabajadores. Aquellos que trabajan cumpliendo tareas parciales en la transformación directa de la materia prima. Por una parte, que nosotros llamaremos trabajadores directos, y aquellos que cumplen funciones de coordinación, vigilancia y control. Por otra, que nosotros llamaremos trabajadores no directos. Detengámonos un poco más sobre esta relación que se establece entre los trabajadores y los medios de producción. ¿Sabe usted cuál es la diferencia fundamental que existe entre un taller y una fábrica? El taller o manufactura es la forma que toma el proceso de producción capitalista en sus comienzos. Aquí el capitalista, dueño del local donde se trabaja y de los instrumentos de trabajo, contrata a un número de obreras para que trabajen para él. Cuando recién se inicia esta forma de producción, los obreros utilizan los mismos instrumentos técnicamente poco desarrollados que antes utilizaban en sus talleres particulares. Además, en un principio, cada obrero realiza todo el proceso de transformación de la materia prima en producto terminado. Por ejemplo, cada obrero de la manufactura de calzado trabaja haciendo uno o varios pares de zapatos completos,
aunque este trabajo es semejante al que realizaba el mismo trabajador como pequeño productor independiente. El solo hecho, el solo hecho de estar junto a otros trabajadores lo estimula a producir más. El resultado productivo de 20 trabajadores aislados es generalmente mucho menor que el 20 trabajadores laborando en un mismo local. Pero el capitalista quiere ganar siempre y para ello debe esforzarse para abaratar los costos. ¿Cómo puede hacerlo? En un lugar de que todos realicen el mismo trabajo, puede especializar a los trabajadores en diferentes labores complementarias, por ejemplo, uno corta el cuero, otro hace objetillos, etc. Así, mediante esta división técnica de trabajo,